porque nos habla mucho acerca de cómo podemos nosotros presentarnos delante de Dios con lo que sí tenemos, no con lo que no tenemos. Muchas veces estamos preocupados de qué dirá el Señor, de que pues yo apenas puedo, por ejemplo, la ofrenda. Es que no tengo mucho que ofrendar al Señor. Nos recuerda mucho a la historia de la viuda que dio a las dos blancas, ¿no? Y nosotros sabemos de muchas historias que hemos escuchado a lo largo de la historia, tanto dentro o fuera de la Biblia. Y en este caso, por ejemplo, quiero hablarles un poco acerca de un hombre que quizás hayan escuchado hablar. Él se llama Esopo. Se supone que este hombre vivió alrededor del año 600 antes de Cristo. O sea, muchas de las historias que él escribió, las fábulas que nosotros le llamamos, pues ya nos han sido transmitidas y bueno, nos han llegado hasta la fecha. Entonces ya muchas de ellas se les conoce como, ahí lo ves, ya se han creado muchos cuentos, muchos libros, y contienen toda una serie de fábulas de Esopo. Este Esopo, lo que no se alcanza a apreciar mucho ahí, bueno, quizás aquí se alcanza a apreciar un poco más. Él tenía varias características según esto, no se sabe exactamente, pero se dice que, por ejemplo, él era muy bajo de estatura, era bastante feo, y después llegó a ser mudo. Y entonces y para acabar de amolar, acabó de esclavo. Y entonces, de todas maneras, él transmitía muchas de estas historias. Y fue escribiendo, acabó hasta encarcelado el hombre. Pero el caso es que hoy día pues ya contamos con todas estas. Y por si no ha escuchado algunas, estas obviamente nosotros estamos acostumbrados a que ahora todo es multimedia y lo vemos y audio. Y por ejemplo esta canción que cantamos, no, pues tiene todo el tambor y se antoja y los violines y todo, padrísimo. Pero en aquel entonces pues el nivel de producción era bien bajito. Entonces estaban diseñadas estas fábulas para tomar a los personajes que eran animales, se les daba vida y entonces ya pues de esa manera se ilustraban ciertos principios. Entonces, por ejemplo, esta es una muy común, la del lobo y las ovejas. Entonces resulta que el lobo quería tragarse a una oveja, quería robársela. Y entonces lo que decidió se vistió de oveja, se puso ahí su abriguito, su disfraz de oveja y se coló entre las ovejas. Y pues su plan era: voy a ir con las ovejas y ya en la noche, cuando haya anochecido, voy a agarrarme una oveja y me la voy a llevar. Y entonces pues dijo, ya aquí se metió y era medio ceguetas el pobre dueño de las ovejas. Entonces a la hora que mete las ovejas, que mete al lobo vestido de oveja también. Y entonces el otro dijo, ya la hice, y echó el once y esta me la voy a echar. Y ya tenía su plan y dijo, nomás voy a esperar que anochezca un poquito y entonces me pelo de acá. Pero con lo que no contaba él es que en ese momento los de la granja decidieron que ellos querían carne fresca. Y entonces viene con su hacha ahí el granjero y agarra al lobo vestido de oveja porque no sabía qué era y se lo lleva y ¡cuas! Y eso comieron. Entonces la moraleja de la historia es que cuando hay engaño, uno mismo sufre el daño. Y esa es la frasecita que se supone que se tiene que recordar. Y entonces les enseñaban la historia a las personas, adultos, niños, etcétera. Y hoy día a los niños es como les enseñan las moralejas. Y nosotros estamos acostumbrados a este tipo de historias, ¿no? De érase una vez. Y ya cuando nos dicen érase una vez, no, pues ya no se nos remonta la imaginación, nos imaginamos el castillo, nos imaginamos de todo. Guerra de las galaxias, así empieza también. Érase una vez en una galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo. Y nos van contando la historia y wow, y nos cautivan. El dilema es que cuando llega el tiempo de la Navidad, parece como que estamos diciendo érase una vez. En un pueblo muy lejano, allá hace 2000 años, pero no es érase una vez, porque precisamente es donde difiere acá mucho. Por ejemplo, Mateo, el evangelista, empieza su evangelio de esta manera, dice así: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham.
Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, y sigue, paz, y este fue el papá de este, y este fue el padre de este, y este fue el padre de este, y etcétera. Note que no empieza con érase una vez ni nada parecido. Él está empezando de una manera específica porque quiere transmitir una verdad muy específica. La historia de la Navidad no es un cuento. La historia de la Navidad es histórica, es algo que sucedió, lo tenemos registrado, hay antecedentes, etcétera. No tiene moraleja. ¿A qué se refiere esto de que no tiene moraleja? Bueno, pues que no es una recomendación para superación personal, no es para ser mejores, no es para obtener inspiración y guía para la vida en general. No es ese tipo de mensaje. Acá es un anuncio de lo que Dios ya hizo, no es un consejo de lo que yo tengo que hacer. Si nosotros estuviéramos en una circunstancia donde, bueno, por ejemplo, viene un gran ejército en contra nuestra, ¿y qué vamos a hacer? A ver, tú, vete allá y prepárate, y tú, yo te recomiendo que hagas esto, y tú, Emanuel, y tú, y así, y empezamos a movilizarnos. Eso es cuando hay el problema, eso es algo que nosotros vamos a hacer. Ahí se nos dan los consejos. Pero en el caso acá, este es un anuncio de los ángeles. Ya llegó el Salvador, ya no tienen que hacer nada. Él va a pagar por el pecado, Él es nuestro Salvador. Entonces es muy diferente el concepto. La historia de la Navidad no es un cuento que lo contamos nada más. ¡Qué bonito! Y el año que viene lo volvemos a contar. ¡Qué bonito! Y otra vez, y ¡qué bonito! Y nos sentimos bonito. Es algo que vino a transformar la tierra. Pero lo mejor de todo es que la historia de la Navidad es solo el comienzo. Es algo con lo cual el Señor vino para empezar todo el recorrido hacia lo que habíamos visto, de que el camino iba a haber salvación por medio de la encarnación, que es la Navidad, pero luego Jesús tendría que vivir su vida sin pecado, acabar muriendo y luego resucitando. Y lo que habíamos visto la semana pasada, o las últimas semanas, es que Dios lo eligió, como dice 1 de Pedro 1:20, como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Es curioso porque también, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice así: y adoraron, estaba una batalla cósmica entre la bestia y bueno, lo que salió, no me voy a meter en todo el rollo, pero dice el hijo de la mujer: todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuándo fue sacrificado Cristo? Antes de la creación del mundo. O sea, en los ojos de Dios Padre y Dios Hijo, ya tenían un plan, ya sabían qué es lo que iban a hacer. Y ese era lo que habíamos llamado el plan secreto de Dios. Pero lo fueron armando y revelando poco a poco. Entonces la llegada de Jesús, habíamos dicho, nos ha nacido un niño, habíamos leído en Isaías 9:6, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Pero también hay otro verso ahí en el libro de Isaías, capítulo 7 y verso 14, dice así: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. El Salvador será Dios con nosotros. Ahora, voy a mencionar esto y lo retomaremos la semana que viene, pero para los judíos, para los hebreos, esto de que Dios se iba a hacer carne no lo habían agarrado del todo. Ellos estaban esperando un Mesías, era alguien que iba a tener
habilidades especiales y que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos. En este caso, los de ese tiempo eran los romanos. Y ellos estaban felices de que eso se iba a dar. Pero ellos no habían captado que literalmente el Salvador iba a ser Dios. O sea, curioso porque los romanos, ellos y los griegos, ellos sí creían que los muchos dioses, de repente por berrinches, ellos podían tomar formas humanas y presentarse ante los demás. Si recuerda, por ejemplo, en el libro de los Hechos, consideraron que Pablo era uno de los dioses que se había hecho carne porque había sanado a un hombre y dijeron, este es tal Dios. Ellos creían que los dioses se podían hacer carne, pero los judíos no. Para los judíos el nombre de Dios era tan sagrado que ni siquiera lo pronunciaban. Y entonces el concepto de que el Salvador será Dios con nosotros era bastante complicado. Entonces lo que nosotros queremos hablar el día de hoy, dentro del tiempo que tenemos, el nombre Emmanuel o del Salvador tiene estos tres elementos: de que es hombre, es Dios y el hecho de que está con nosotros. Ahora, ¿qué es esto de que es Dios? Bueno, primero que nada, el Salvador es hombre. Y habíamos visto que esto era un elemento necesario que Dios había creado, porque Dios es tan justo que hasta con Satanás es justo. Entonces tenía que venir un hombre para desafiar la autoridad de Satanás, pero con ciertas características. Entonces nosotros esperaríamos, wow, este tiene que ser el superhombre, y nosotros pensamos en Jesús, y sí fue el superhombre. Pero quiero que vea conmigo un poquito acerca de la genealogía que nos presenta Mateo, y nos dice, ahí les voy a hablar de quién es el Mesías. Entonces empieza en efecto, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quiero que cuente, por favor, ¿cuántas mujeres vamos a leer acá? ¿Ok? Entonces, si fuéramos a leer todo, probablemente usted saldría aburrido. Y nuestra tendencia cuando leemos una genealogía es, me voy a brincar hasta donde termina porque ahí viene la acción. Y nos brincamos lo que viene en medio. Pero en este caso es sumamente importante lo que viene acá, porque Mateo está diciendo, este no es un cuento. Esto es una historia verídica que sí sucedió. Así fue el Mesías. Entonces dice, verso 3, Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Luego brinca al verso 5. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. David fue padre de Salomón, cuya madre, lo repetí, perdón. Y luego Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuántas mujeres salieron? ¿Cuántas? No estaban contando, tenían que haber estado contando. ¿Cuántas hay? 5. Ahora, por favor tome nota que esto es muy inusual. Era rarísimo que se mencione en aquel entonces, la cultura de antes, desafortunadamente para nuestros ojos contemporáneos, no figuraban las mujeres dentro de esto. Pero aquí había 5 mujeres en el linaje de Jesús. Era raro que hubiera una, pero había 2 y 5. Es como si usted tuviera, como una vez que estaba en la iglesia, era mi primera semana trabajando en la iglesia, yo tendría 27 años en ese entonces, y entré a ir a trabajar con los demás pastores, y uno de ellos dice, vivíamos en la ciudad de Puebla, dice, vamos a ir al mercado de Cholula, que era un pueblo ahí que está cerca, y sí, vamos al mercado de Cholula, y vamos al mercado de Cholula. Y llegamos al mercado de Cholula, y nos pidieron una sopa así, ¿no? Y al momento de que me sirven la sopa, no me sale una mosca de un pelo así, pero de esas
brillosas, infames, grandote. Yo, no es posible. Y dijeron, no, tú estás al lado. Entonces la semana que viene, de ahí me llevaron, me dijeron, te vamos a llevar a un restaurante fino para que no te quejes. Ya me llevaron al restaurante. No me sale una liga en la sopa, así que le ha de haber caído a la señora que es la cocinera. Y me dicen, tú estás al lado de plano. Y probablemente. Una mosca es improbable. Pero la mosca y la liga, más improbable. 5 mujeres, sumamente improbable que se dijera. Entonces, nosotros lo que tenemos que considerar siempre que estamos considerando las escrituras es cuando los que escribieron la historia de Jesús tenían muchísimas cosas que meterle. Entonces, si le metieron a algo, es por 2 razones. Una es porque era cierto. Pero la segunda es porque ellos sienten que va a aportar algo. No nomás lo llenaron porque ¿qué decimos? ¿Qué decimos? No tenemos algo que decir. Tenían demasiado que decir y tenían que filtrarlo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué incluyó acá a las mujeres? Por ejemplo, empieza la historia, dice, Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Ahora, ¿quién era esta Tamar? No sé si se sabe la historia, pero en el capítulo 38 del libro de Génesis, había un hombre, uno de los descendientes directos de Jacob, que era Judá. Judá era uno de los hijos de los 12, y él dice que pues medio así como que se fue a vivir y tomó una mujer extranjera, que se supone que no deberían tomar mujeres extranjeras, pero él tomó una mujer extranjera. Y tuvo 3 hijos. Y entonces Enán y Selah. Y entonces el mayor hizo algo malo delante de los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Y entonces, de acuerdo a la tradición, el hombre, el siguiente, tenía que tomar a la mujer, que en este caso fue Tamar, y criar hijos con esa mujer. Y los hijos le serían contados al mayor, a Y entonces, pues llega el segundo, Onán, y dice que, nos dice la escritura que él no quiso seguir el plan ese, la tradición o el mandato en este caso, y Dios también le quitó la vida. Y entonces Judá le dice a Tamar, no, pues aquí, ¿sabes qué? Tú estás demasiado, mi hijo todavía está muy chiquito, el tercero, no te lo puedo dar. Ve, regrésate a tu casa y allá te esperas y ya cuando él crezca te lo entrego. Pero en realidad no quería dárselo. ¿Cuántos se saben el resto de la historia? Bueno, se lo voy a seguir contando. Y entonces va la Tamar, se regresa a la casa de su suegro y pasa el tiempo y ella ve que pues ya le está saliendo pelo en pecho al Selah y pues dice, esto no veo claro. Y entonces un día esta mujer pues no va y se le para ahí se disfraza de prostituta. Y entonces pasa Judá y se le hizo fácil y órale, y se llega con ella. Pero era su pariente. En la escritura eso es incesto. Y ella se prostituyó. Total, que le dice, a ver, dame algo que le dice, ¿sabes qué? No traigo dinero. Bueno, está bien, no pasa nada. Dice, dame algo que me compruebe que me vas a pagar después. Ok. Y entonces le da y que su bastón y le da algunas otras cosas. Y entonces le dice a su siervo, oye, ve a pagarle allá a la prostituta que estaba ahí. Llega el otro y dice, ¿dónde está la prostituta que se paraba aquí? Le dicen, aquí nunca ha habido prostituta. Entonces, bueno, pues el otro ya se lava la boca y dice, aquí no pasó nada, pues yo hice el intento, ¿no? Y ya, se va. Y total, que sale con domingo 7 la nuera Tamar y ¡buc! Se le nota la barriga que salió embarazada. Le dan la noticia a Judá, tu nuera se ve que se fue y hizo algo indebido y entonces ahora está embarazada. Y el otro está ardido, ¿cómo voy a creer? A ver, bueno, a matarla o a ver qué rayos, ¿no? Y entonces ella le manda decir, del hombre al que le pertenecen estas cosas, ese es el padre de mis hijos. Porque finalmente dio a luz a 2, a Fares y a Zara. Y de esos son los antecedentes de Jesús.
el Mesías, el Salvador. Y dice uno, tache, incesto y prostitución. Segunda mujer, dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. ¿Alguien sabe quién fue Rahab? Era una prostituta. ¿Qué? Escondió a los espías cuando el pueblo de Israel iba a conquistar a Jericó, y Rahab vivía en el muro. La gente más pobre vivía en el muro. Y entonces llegaron los espías para ver cómo era la ciudad de Jericó, los espías judíos, y ella los recibió en su casa. Y luego después se enteraron los demás que habían llegado los espías, y ella los guardó por ahí. Y les dijo a los demás que estaban de su gente propia, los de Jericó, les dijo, se fueron por ahí, vayan y búsquenlos. Pero ella los había escondido. Y entonces ahí van los otros, obvio que no los encontraron. Y ella les dijo, miren, cuando ustedes vengan, nosotros sabemos que Dios les entregó la tierra, pero conserven mi vida y preserven la vida de mi familia. Y entonces cuando llegó el ejército de los israelitas a tomar Jericó, habían atado un hilo escarlata por ahí, y era señal de que ahí iban a estar. Y ella tenía pues ahí al papá, la tío, la abuela, y parecía así latino, ¿no? Tenía toda la manada de gente ahí retacada para que se salvaran. Y dice uno, esta se metió de haber sido una prostituta de una nación extranjera que era abominable, y por eso los destruyó Dios ahí en Jericó. Dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. 0 y van 2, de las 2 mujeres, 2 taches: prostituta y extranjera. Tercera mujer, Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Quién era Ruth? Era otra extranjera, era una moabita. Era de una nación que se supone que el pueblo no se debía, no sé si se sepa esa historia. Estaba una mujer, Noemí, se le murió el esposo y tenía 2 hijos, y así como que, ay no, vámonos de aquí porque aquí no hay pan. Hubo una hambruna, entonces se fueron a la tierra de Moab, se casaron allá los hijos con 2 moabitas, y total que se le mueren los hijos. Salió de Guatemala a Guatepeor, como luego decimos. Y llega allá, y así como que, ¿y ahora qué hacemos? Y decidieron regresarse porque oyeron que había pan por acá, otra vez en Israel. Entonces se regresaron a Israel. Esta Ruth era una de las nueras, y le dice, no, Noemí, yo no te voy a dejar. Y total que entre que lo iban a redimir a ella por medio de la tradición, y se metió a la familia de Dios, una extranjera. Y dice uno, 0 y van 3, esta no tenía por qué haberse metido, pero se metió. 4, David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Y es curioso que en esta traducción que dice que fue Betsabé, pero en sí el verso, aquí nos están haciendo el favor de decirnos que fue Betsabé. Técnicamente lo que dice es, David fue padre de Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Urías era un hombre que había sido de David. Ahora aquí estamos hablando del rey David. Era wow, y usted diría, no, pues, oye, yo sí quiero mi currículum. Fíjate, ¿y tú de dónde vienes? No, yo estudié en la Universidad de Harvard, y tengo mi maestría en Oxford, y tengo un doctorado de Edimburgo, y bla, 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 y etcétera. Entonces, aquí está diciendo Mateo, este Jesús es descendiente del rey David. ¡Wow! El gran rey David. Pero fue padre de Salomón, cuya madre había sido mujer de Urías Eteo. Entonces lo que pasó ahí es que Urías era uno de los valientes de David, era uno de sus grandes guerreros. Y dice que mientras estaban los hombres en la guerra, David ya andaba viejito, se quedó, y mientras los otros se peleaban y se mataban, él estaba ahí paseándose por el techo, y volteó a ver, y ahí está una mujer, se estaba bañando, y dijo, se me antoja. Y mandó ahí a ver con Betsabé, y resulta que la deja embarazada.
Y después, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sé, voy a mandar a ver, Urías, ven para acá, ve a tu casa, regrésate de la guerra y vete a tu casa para que duermas calientito con tu mujer. Y la mujer, pues el otro no quiso, se quedó afuera. Y David, no, pues cómo no, vete con tu mujer. Si sabía o no sabía, debaten ahí los teólogos, pero el caso es que no quiso. Y total, dice David, ¿qué voy a hacer? No, pues tengo que hacer. Y entonces lo regresa a la guerra, les dice a sus generales que por favor lo acerquen mucho al frente de batalla y luego lo dejen solo para que lo maten. Y entonces cuando ya lo mataron a Urías Eteo, que era su amigo del alma, entonces dice, ¿sabes qué? Para que no estés solita, vente para acá. Y se agarra a la mujer. ¿Por qué en otras versiones no utiliza el nombre de Betsabé? Porque ¿de quién fue la falla? De David. David fue el que hizo el mal, no ella. Entonces, 4 mujeres y las 4. Y la quinta, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahora, ¿María había pecado? ¿Cuántos votan que María había pecado y era mujer mala? Decían, no, pues María, pues oye, pues ella, sí, pero dígaselo a los del tiempo de María. María tenía fama de que era una mujer de mala reputación porque salió embarazada antes de casarse. Entonces, de las 5 mujeres que vemos acá, las 5 salieron mal. Y dice uno, bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué nos dice? Miren, dice acá este verso, Lucas 9, me brinqué uno acá. El linaje de Jesús, básicamente lo que vemos ahí es prostitución, incesto, adulterio, mujeres extranjeras y mujeres de mala reputación. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo es su familia? ¿Cuántos me dirían, fíjate que yo tengo tíos borrachos, adúlteros, etcétera, etcétera? Está como en una ocasión escuché de un pastor americano que fue a visitar allá a México y dice, a ver, quiero que se pongan de pie todos los adúlteros, por favor. Y nadie se para, ¿no? Por favor, pónganse de pie los adúlteros. Y nadie se paraba. Dice, a ver, pónganse de pie los adúlteros, los estoy viendo. Y entonces uno se para por acá, otro se para por acá. Y entonces la historia que le estoy contando es verídica porque me la contó su hijo. Y llega el hijo y le dice, no se dice adúlteros, papá, se dice adultos. Entonces, quería que se pusieran de pie los adultos, pero él paró a los adúlteros, ¿verdad? ¿Cuántos, si hubiese eso en su familia, estarían así? Sí, yo tengo de esos en mi familia. Yo tengo borrachos, yo tengo drogadictos, yo tengo ladrones, yo tengo esto y aquello. Pero es justo lo que está haciendo Mateo. Y entra la pregunta forzada. Lo que los evangelistas aquí, Mateo, Juan, Marcos, Lucas, lo que ellos nos lo están diciendo, 1, porque fue verdad, pero 2, porque tiene algún mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren transmitir? Quiero que lea conmigo este verso. Lucas 9:23 dice así: y a todos les decía Jesús, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra vez, si alguien quiere seguirme a mí, Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Yo sí. ¿Cuáles son los requisitos? Lo primero, niéguese a sí mismo. Y va a decir, ay, sí, yo me niego al placer de la vida, yo me niego, sí, está bien, yo me niego a los títulos, yo ya no quiero ser el número 1, está bien. Pero parte de lo que está implicando aquí también es, usted tiene cierto linaje. Niéguese a sí mismo. Ahora, eso significa, no puede negar que todas esas barbaridades que usted ha hecho en su vida son parte de su vida. Lo que puede negar es que eso va a definir su futuro.
que no va a determinar su futuro. Ahora, eso está medio complicado porque, bueno, por un lado, nos da esperanza para el futuro. El hecho de que Dios vino a ser hombre y tenía este linaje, eso nos da esperanza para el futuro. De que, pues, ¿quién es usted? ¿Es usted así súper requete wow? Y va a decir, pues no. Pero eso, si usted niega que el pasado de usted lo define, eso le da esperanza para el futuro. Dicho de otra manera, Dios usa a aquellos cuyo linaje, pasado o posición socioeconómica son deficientes. La sociedad puede decir, usted no sirve para nada, porque no tiene la educación, porque no viene del linaje, no tiene buenos parientes, no fueron ladrones, fueron por los hechos que usted tiene en su pasado o por su posición socioeconómica, sea educación, sea dinero, sea estatus, lo que usted quiera, fama. Si dice, eso no, dice, aquí, si Dios usó a Jesús, Dios lo puede usar a usted. Hay un consuelo en esto, o como lo podríamos decir de esta manera, Dios nos escoge no por nuestro pasado, sino por nuestro futuro. Capaz de que usted dice, pero es que yo soy bien famoso, yo sí, los demás no, los demás son medios nacos, yo soy bien famoso, o yo tengo dinero, yo tengo poder. Dice Dios, no, eso está en tu pasado. Eso no es lo que te define para el futuro. Cristo Jesús lo salvó a usted, pagó el precio por la vida de usted, porque Él está viendo un futuro. O sea que todos tenemos las mismas posibilidades. Eso es un gran consuelo. El hecho de que está Dios con nosotros y se hizo hombre, nos da esperanza para el futuro, pero también por otro lado nos hace reconocer que Jesús también fue tentado y nos comprende. Mire, por ejemplo, este verso, Hebreos 2:18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Imagínese que usted estuviera pasando por cáncer. Usted. ¿Cómo se sentiría que alguien le llega, ay mira, déjame orar por ti, rapidito? Nuestra reacción es, tú ni entiendes lo que duele esto. Se le acaba de morir un hijo. ¿Usted qué va a decir? No, está deprimido, nadie lo va a entender. Pero si llega otra persona que dice, fíjate que yo también tengo cáncer, o a mí también se me murió un hijo, tengo alguna idea de cómo se siente lo que tú estás sintiendo. Porque nunca falta el que llegue y diga, yo sé exactamente lo que tú estás sintiendo. Sí, chato, ¿cómo no? Pero si llega alguien que está en las mismas circunstancias, es más creíble. Y eso es lo que nos dice acá. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas. No es nada más que siente compasión por nosotros, nos puede ayudar. Cuando usted está en una situación bien difícil, Señor, es que tú no entiendes lo que se siente eso. Sí entiende, porque Él también pasó por ahí. Y es lo que nos está diciendo. El hecho de que Él pasó por lo mismo, es hombre, nos da esperanza para el futuro, fue tentado y nos comprende y puede ayudarnos cuando estamos en la tentación. Usted sabe cuáles son sus tentaciones y en esas le puede ayudar el Salvador, el que es Emmanuel. Segundo, Emmanuel significa que fue Dios, porque es Dios con nosotros. Era necesario que fuese hombre, pero también es Dios. Algo chistoso de Jesús es que cuando andaba Él por todos lados, por el hecho de que Él decía que era Dios y comprobaba que era Dios, generaba todo tipo de reacciones extremas en los demás.
La gente no podía nomás decir, sí es Jesús, sí es Dios, ok. No, o sea, había algunos, los fariseos, ellos lo querían matar. Había otros, wow, me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida, decía la samaritana. Qué barbaridad y adoración. Y a Pedro en una ocasión, cuando se da cuenta que era el Señor, le dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando había una revelación de que Jesús no era solamente un hombre, sino de que era Dios, o decía que era Dios, la gente reaccionaba bastante extrema la cosa. ¿Cómo le reacciona usted? Esto lo estoy diciendo porque usted y yo estamos en las mismas. Y hoy día la gente lo toma como, si de veras era Dios Jesús, ¡wow! Transforma. Y si no era Dios, es un loco que tenemos que salir corriendo. Pero no puede ser que seamos así como, qué bonita historia. Hebreos 2, 17 y 18 de nuevo dice: por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Lea conmigo las primeras 5 palabras. Por lo tanto era necesario. Otra vez. Por lo tanto era necesario. ¿Qué era necesario? Que Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuese sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Segunda parte: entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Bien, se lo voy a plantear de otra manera. Romanos capítulo 5 versos 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Voy a hacer pausa aquí un poquito. El tema de hoy es que Dios tenía que encontrar un Salvador adecuado. Ese Salvador tenía que tener varias características. Nosotros habíamos hablado acerca de Job, que él generó una fe que se manifestó. Él generó una fe de un Salvador que se manifestó con la llegada de Jesús. Y tomó a Abraham y él engendró una fe de una resurrección que empezó a entrar en efecto cuando llegó Jesús. Entonces, los dos tipos de fe eran necesarios, pero Dios necesitaba un Salvador adecuado. Ahora, le quiero preguntar: Ulises aquí, ¿es un Salvador adecuado? ¿Por qué no? ¿Por qué? No te digo, ¿por qué? Él era humano también, tú eres humano, pero él era humano también, pero eso no es lo que te descalifica. Porque ya has pecado, ¿ya pecaste? Ajá. Vamos a suponer que su hermano Emanuel no ha pecado, ¿ok? Imagínense que nunca pecó Emanuel y de repente él dice: me hago el valiente, yo voy a dar mi vida por toda la humanidad, porque nunca pecó. Entonces, Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Cuántos culpables hay? Todos, los 7,000, 8,000 millones que somos ya la raza, y todos los de la historia. Y entonces dice Manuel: yo me atrevo a morir para dar mi vida en sacrificio por la humanidad. Dice Dios: no, tú eres hombre, tú puedes morir, tú puedes dar tu vida por tu hermano, pero hasta ahí nada más. O por el pastor Lauren, o por César. Pero escoge, porque tú eres uno, te perdono uno por uno, chango por chango, pues. ¿Verdad que sí? ¿Qué se necesitaba? ¿Cómo debería de ser el Salvador? Que uno solito pudiera morir por todos. Entonces, ¿por qué tenía que ser Dios
el Salvador. Porque solo de esa manera podría contársele por todos. Porque si hubiera sido un hombre nada más, entonces no hubiera sido capaz de salvar a todos. Pero nos dice acá, Dios resolvió el problema, lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, había considerado la crucifixión del Hijo desde antes de la fundación del mundo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva. ¿Para cuántos? ¿Para cuántos? Para todos. ¿Por qué todos? Porque Cristo no era un hombre cualquiera. ¿Qué característica tenía? Era Dios con nosotros. Él era el único capaz de dar su vida por todos nosotros. ¿Se entiende? Era algo que, o sea, como la gente no se lo esperaba. Jesús, por ser Dios, era el único que podía quitar el pecado de todos. Mi esposa hace rato les leyó unos versos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Pregunta, ¿nos dice esto que dejó de ser Dios? No, renunció a sus privilegios, pero siguió siendo Dios. Porque era necesario que se hiciera hombre, pero a la vez que fuera Dios, porque si no, no hubiera sido el Salvador adecuado. Entonces Cristo se hizo el Salvador adecuado. Pero esto nos habla de otra cosa. Entonces, por un lado, el ser hombre y Dios lo hace apto para poder quitar el pecado de todos, pero en segunda instancia, eso nos llama a nosotros a no desechar a los que consideramos indignos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que aquí algún güero gringo dijera, no, ustedes son latinos, ustedes no merecen la salvación de Dios. Pero igual se le puede subir a usted, no, es que, por ejemplo, yo como mexicano, de repente iba a parar allá a Honduras o a Guatemala y me decían, ustedes los mexicanos se sienten así como que la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Porque son muchos, yo no sé. Decían, ustedes son malos hermanos mayores, nos tratan mal. Y yo, capaz de que sí. Pero yo podría decir, y como mexicano puedo reconocer las veces que, por ejemplo, iba allá a la frontera de Chiapas con Guatemala, pues se cuela ahí los inmigrantes guatemaltecos. Y por acá, cuando se cuelan los mexicanos y los tratan mal, se quejan. Ahí en México levanta una revuelta, ¿cómo es posible? Derechos humanos y no sé qué. Pero a los guatemaltecos los tratan re mal. Porque por un lado es así, ay sí, no, yo pobrecito de mí, pero no me queja. Y va a decir, sí, es cierto, yo soy guatemalteco y así nos tratan. Yo soy hondureño, yo soy lo que sea. Ajá, ¿y usted a quién trata mal? ¿A quién usted ve mal? Así como, ay, sí, pero la chusma. Ellos no. Nosotros, cuando hemos llegado a ir al consulado o la embajada americana o algo así, se dice que los que son más rudos son los que son hispanos. Dice uno, ¿por qué? Que fueran igual que todos, pero así como, es que yo soy legal y usted es indocumentado, chusma, córtalas. En el caso de Cristo, Él nos llama a no desechar a los que consideramos indignos. Él, siendo Dios, no se apegó a sus privilegios, Él bajó y se mezcló con la raza. Pero ese es el ejemplo de Dios con nosotros, de Emmanuel. Por último, Emmanuel está con nosotros. En el libro de Éxodo nos dice así: está Moisés, está platicando con Dios
Y Moisés le responde a Dios: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. ¿Por qué? Porque Moisés hubiera quedado como chicharrón si Dios se hubiera dejado ver por Moisés. O sea, Moisés quería ver a Dios, pero no podía. Pero luego llega Juan, del Evangelio de Juan, y dice así: entonces la palabra se hizo hombre, llegó la Navidad y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Lea conmigo esa última parte. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. A través de Jesús, ahora sí Dios está con nosotros. Tenemos acceso a su presencia. Yo no sé si usted le causa así como de que, sí es cierto. Antes no podíamos estar con Dios, ahora sí. Emmanuel, Dios con nosotros, esa es la clave. Vino a darnos acceso a que podamos tener la presencia de Dios. Ahora, algunas personas confunden, como los judíos del tiempo de Jesús. Jesús vino, el Mesías vino a resolver mis problemas. El otro día estábamos en una junta de staff, aquí del pastor Jason y otros, todo el resto de los pastores, y estábamos platicando y una de las personas del staff dijo esto: es difícil compartir el evangelio con la gente de Ridgefield porque ellos sienten que sus vidas están bien, no tienen problemas suficientes para percibir que necesitan a Dios. Y yo les digo: pero espérense, ¿cómo? ¿A poco el necesitar a Dios significa yo necesito que resuelva mis problemas? Ahora, sí entiendo lo que dicen, que cuando la gente no tiene problemas graves económicos, de salud, de persecución, de lo que usted quiera, entonces dicen: la vida está bien, y la Navidad, llega la Navidad, ¿y qué celebran? Pues da regalos, canciones, y todo es padrísimo. ¿Pero a qué vino Jesús? ¿A resolver nuestros problemas? Es pregunta. ¿A qué vino Jesús? ¿A resolver nuestros problemas? ¿Para eso quiere usted a Jesús? ¿Para que le resuelva sus problemas? No. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos de nuestros pecados y a darnos acceso a la presencia de Dios. Emmanuel, el Salvador, el hecho de que está con nosotros, nos habla de que Él es valiente por amor a nosotros. Se me quedó grabado, y vamos a terminar ya con esto. Se me quedó grabado el otro día, estábamos viendo un episodio de esta serie de The Chosen, los elegidos o los escogidos, que son historias las pasan ahí en la tele, en Netflix, en Amazon Prime, etcétera, y son pues ilustraciones de cómo se imaginan que pudo haber sido todo el asunto de Jesús y sus discípulos, etcétera. Y en una de esas escenas está Jesús y viene entrando a la ciudad y ya están unos hombres crucificados a la entrada de la ciudad ahí de Jerusalén, y Jesús nomás se voltea a verlos así y luego se sigue. ¿A qué vino Jesús? A ser crucificado. Él ya lo sabía, pero fue valiente por amor a nosotros. Pero ese es un ejemplo. Cuando usted está en una situación difícil, por el hecho de que tenemos el ejemplo de Emmanuel, Dios con nosotros, Él sí fue valiente. Cuando estaba ahí: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo reacciona usted cuando se le requiere valentía?
y botamos la copa. La gente lo que quiere es que Dios les resuelva los problemas, pero no están en la fase, en el plan de Dios. Y le vuelvo a preguntar, a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le invito a que se ponga de pie conmigo. Nuestro Dios nos está extendiendo. Es un gran desafío. La Navidad no es un tiempo nada más de celebrar canciones bonitas y digo, yo espero que usted esté disfrutando. Es padre ver cómo Dios va creando canciones así que nos van ayudando a considerar todo lo que Dios hizo en la Navidad. Pero nos recuerda también de que es un llamado a seguirle y seguir siguiéndole, porque note cómo dice, tome su cruz cada día y siga siguiéndome. Emmanuel, Él es hombre, es Dios y está con nosotros. Y con esto cumplimos el tercer paso del plan secreto de Dios. Dios necesitaba localizar un Salvador humano adecuado. Y no eras tú, Emmanuel, lo siento. No eras tú, Ulises. No éramos ninguno de nosotros. Tuvo que ser Jesús. Él cumplía las características. Él fue el valiente. No era nada más su divinidad, fue el hecho de que Él por amor vino a dar su vida desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Nos queda un paso más: encontrar los padres humanos para el Salvador, María y José, y de eso vamos a ver la semana que viene. Padres adecuados que saben cuáles son las características, y no eran cualesquiera. José y María no eran divinos, no eran salvadores, pero ellos eran adecuados. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos has traído hasta este momento de reconocer que necesitábamos a Dios con nosotros, a Emmanuel, para que nos pudieras abrir el paso. Señor, gracias. Así como lo hubiera dicho Moisés, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo estaba pidiendo, poder estar con Dios el Padre. Ahora tenemos el acceso a través del Mesías que llegó. No llegó como lo esperaban, con un rey poderoso que iba a liberarlos de sus problemas. Era un rey poderoso que vino a entregar su vida como esclavo, como siervo.